Hola, buenos días, compañeras y compañeros de segundo año, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí el profesor de lengua del joven labrador. Bueno, miren, tengo impresa mi clase número 3 relativa al sustantivo, género y número. Hoy vamos a aprender nuestra primera categoría gramatical de segundo año, el sustantivo. Vamos a ver qué es un sustantivo. Y lo que les quiero presentar ahora es el tutorial de la clase número 3, que tiene que ver precisamente con el sustantivo, con el género masculino, femenino, ambiguo, y con el número del sustantivo, que puede ser singular si es uno, plural si es más de uno. Pero vamos a ir directamente a la clase, así les enseño cómo se hace. Bueno, ustedes seguramente ya habrán escuchado los tutoriales de audio acerca de qué cosa es un sustantivo. Yo ya sé que un sustantivo es el nombre de algo. Es cualquier palabra que le asigne un nombre a algo, a alguien, a un objeto, a un animal. Todo lo que tiene nombre es un sustantivo. Lo aprendí. Lo sé. Les pido que escuchen atentamente los tutoriales de audio, ¿sí? Y también sé que el género del sustantivo es lo que define de alguna manera si el sustantivo es masculino o es femenino. Ahora bien, también aprendimos en el tutorial número 2 acerca del género del sustantivo que hay un tercer género que tiene esta categoría gramatical, que son los sustantivos ambiguos, ¿sí? Yo sé que un sustantivo masculino, por ejemplo, toro, va a llevar artículos masculinos. El toro, un toro. También sé que los sustantivos femeninos, por ejemplo, vaca, van a llevar artículos femeninos. Y voy a decir, anteponiéndole el artículo, voy a decir la vaca, una vaca. Ahora bien, también aprendí que hay un tercer género de sustantivos que son los sustantivos ambiguos. Y los sustantivos ambiguos se caracterizan porque son indistintos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo utilizar cualquier tipo de artículo para ese sustantivo, sea masculino o sea femenino, da igual. Es indistinto. Entonces, por ejemplo, los sustantivos ambiguos son muy pero muy poquitos, lo habíamos explicado. Pero por ejemplo, un sustantivo ambiguo, como azúcar, se caracteriza porque puede usar artículos femeninos o artículos masculinos. Entonces yo puedo decir, alcanzame el azúcar, utilizando el artículo masculino el, o puedo decir, alcanzame la azúcar, utilizando el artículo femenino la, y está perfecto. ¿Por qué? Porque azúcar es un sustantivo de género ambiguo. En el punto número 1, entonces, lo que yo les digo es, les pido que me clasifiquen por género todos los sustantivos que les estoy dando a continuación, para lo cual van a tener que usar un diccionario. ¿Está bien, no? Van a tener que usar un diccionario. Profe, ¿qué pasa si no tengo diccionario en mi casa? Bueno, en el celular ingresan al sitio de la Real Academia Española. Aquí les dejo el link, les dejo el enlace. Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española. Entran a este link o, si no, googlean Diccionario de la Real Academia Española y automáticamente los va a llevar al diccionario en línea de la Real Academia Española. Ahora, ¿para qué quiero que usen el diccionario? Porque el diccionario es quien les va a indicar si el sustantivo que yo les estoy asignando es masculino, entonces aparecerá una M de masculino. Si es femenino, aparecerá una F de femenino. O si es ambiguo, y entonces aparecerá la abreviatura amb de ambiguo. O si es el diccionario de la Real Academia Española, aparecerá M o F, que significa masculino o femenino, es lo mismo. ¿Está bien? Azúcar es ambiguo, es masculino o femenino. No tiene un género definido. Azúcar, margen, mar. Entonces, ¿qué les pido puntualmente? Yo les digo, a ver, yo les doy el sustantivo común muela, una muela. Y les pongo, aquí adelante, les pongo el artículo que lleva. ¿Está bien? La muela o una muela. Entonces lo que yo les pido aquí es que ustedes me digan el género del artículo. El género del artículo, los artículos tienen dos géneros, pueden ser masculinos o femeninos. ¿De qué género son los artículos la o una? Y claramente son femeninos.
Entonces, género del artículo, la una, femenino. Pongo la F de femenino. F punto. F punto de femenino. Ahora bien, muela. Voy al diccionario. Busco la palabra muela. Van a ver que al lado de la palabrita me va a aparecer el género del sustantivo. Va a aparecer una F. ¿Qué significa? Que la palabra muela es un sustantivo femenino. Entonces, aquí donde dice género del sustantivo, a ver, ¿de qué género es muela? ¿Es masculino? No. ¿Es ambiguo? No. Es femenino. Entonces, fíjate esto. Si el artículo, la o una, es femenino, y si el género del sustantivo, muela, es femenino, la pregunta que yo les hago al final es, ¿hay coincidencia de género? ¿Existe concordancia de género entre artículo y sustantivo? Entonces la respuesta es sí, porque los dos son femeninos. Los artículos son femeninos y el sustantivo es femenino. Entonces existe concordancia de género entre artículo y sustantivo. ¿Está bien? Vamos a dar otro ejemplo más. Tengo el sustantivo común belleza. ¿Es un sustantivo? Sí, porque es el nombre de algo. Entonces, yo les antepongo el artículo, o los artículos que debería llevar belleza. La belleza o una belleza. ¿Está bien? Entonces, yo les pregunto, che, ¿los artículos de qué género son? ¿Masculinos o femeninos? Y la o una son femeninos. Entonces aquí voy a poner F punto. Los artículos, género del artículo, femenino. F punto. Ambos son femeninos. Che, ¿y el sustantivo belleza? ¿De qué género es? Voy al diccionario, busco la palabra belleza y van a ver como al ladito de la palabra me va a aparecer una F, que significa, che, belleza es un sustantivo femenino. Entonces aquí donde dice género del sustantivo, ¿es masculino? No. ¿Es ambiguo? No. ¿Es femenino? Sí, es femenino. Entonces donde dice género del sustantivo voy a poner F punto. La última pregunta dice, ¿existe concordancia o coincidencia de género entre el artículo y el sustantivo? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los artículos son femeninos y el sustantivo, belleza, es femenino también. Femenino, femenino, hay coincidencia, hay concordancia de género entre los artículos y el sustantivo. Entonces aquí voy a poner sí, hay coincidencia, hay concordancia de género entre el artículo y el sustantivo. Vamos a tomar un ejemplo más. Imagínense ahora, aquí, que yo tengo el sustantivo común agua. ¿Está bien? Y yo les digo, mirá, los artículos que van antepuestos, los que corresponden, los únicos artículos que en nuestro idioma pueden ir antepuestos al sustantivo común agua, pueden ser el o un agua. El o un. ¿Está bien? Entonces, yo digo, género del artículo y el o un, ¿qué será? ¿Masculino o femenino? El o un. No, el o un son artículos masculinos. Entonces pongo aquí, género del artículo, masculino. Género del sustantivo, voy al diccionario. Busco el sustantivo agua en el diccionario. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que el diccionario me va a decir que el sustantivo común agua va a aparecer una F al lado. ¿Qué significa esto? Que agua es femenino. Es un sustantivo femenino. Entonces, donde dice género del sustantivo, ¿qué voy a colocar? Que agua es femenino. F punto. ¿Cómo voy a responder a la pregunta? ¿Existe concordancia de género entre artículo y sustantivo? Pienso. Si los artículos son masculinos, el o un, y si el sustantivo agua es femenino, no hay coincidencia de género. Fíjate lo que pasa acá. Los artículos son masculinos, el o un, pero el sustantivo común, agua, es femenino. No hay concordancia de género entre artículo y sustantivo. ¿Por qué sucede esto? Fácil. Porque el sustantivo común agua, lo hemos visto el año pasado, cuando estudiamos el artículo, comienza por A tónica, agua. ¿Está bien? Por una A acentuada. Entonces, si yo utilizo un artículo femenino, tendría que quedar de esta manera, la agua. ¿Se me juntarían las dos A? Se me junta la A del artículo femenino y la A acentuada de la primera sílaba de la palabra agua. Escuchá qué feo que suena, la agua. Eso
ese mal sonido, esa malsonancia que se produce, ese efecto feo, auditivo, se denomina cacofonía. Entonces, ¿qué me dice la lengua? Che, mira, para que no quede feo el sonido, para que no se junten las dos A, la del artículo femenino, la, y la A acentuada de la primera sílaba del sustantivo, la agua, una agua, lo que tengo que hacer es cambiar el artículo y poner un artículo masculino. Entonces, fíjate qué bien que queda ahora, el agua, un agua, ¿está bien? Y no se produce esa malsonancia propia de la conjunción de las dos letras A, la del artículo y la de la primera sílaba del sustantivo femenino. La pregunta es, ¿se rompe la regla de concordancia? Sí, claro, se rompe. ¿Por qué? Porque me queda un artículo masculino, el, al ladito de un sustantivo femenino, el agua. Y sí, en estos casos en particular, donde yo tengo un sustantivo femenino que empieza por A fuerte, por A acentuada, entonces la regla de concordancia en los sustantivos femeninos que empiezan por A o HA fuerte acentuada no se va a cumplir y voy a necesitar un artículo masculino. Pero son poquitos casos, son excepciones. En general van a ver que la regla de concordancia de género entre artículo y sustantivo se cumple. ¿Qué significa esto? Que si el artículo es masculino, el sustantivo va a ser masculino. Que si el artículo es femenino, el sustantivo va a ser femenino también. ¿Qué pasa con los nombres propios? Patricia, por ejemplo. Patricia, ¿debería llevar artículo? A ver, la Patricia, una Patricia. No. Los sustantivos propios, los nombres propios de personas, no llevan artículo. ¿Qué hago en este punto? Rayita, rayita. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo? ¿Género del artículo? Ninguno. No se puede llevar artículo. Los nombres de personas, los nombres de pila, no llevan artículo. Entonces, rayita. No lleva artículo. Género del sustantivo. Patricia. Es un sustantivo propio. ¿De qué género será? Y femenino, claramente femenino. No busquen Patricia en el diccionario porque no van a encontrarlo. Los nombres propios de personas, no figuran en los diccionarios. En los diccionarios solamente pueden encontrar sustantivos comunes. ¿Está bien? Y yo ya sé que el diccionario me va a dar el género del sustantivo común con una M, masculino, con una F, sustantivo femenino, o con una amb, de sustantivo ambiguo. O en otros diccionarios, para los sustantivos ambiguos va a aparecer M o F, masculino o femenino, es lo mismo. Bueno, hasta aquí el punto número 1. Sí o sí van a tener que usar diccionario. ¿Está bien? No les queda otra. Entonces, si no tienen diccionario de papel, van al diccionario de la Real Academia Española en línea. Ponen RAE, rae.es, Real Academia Española, y van al diccionario en línea de la lengua española. ¿Qué pasa con los sustantivos ambiguos? Fíjate, vamos a ver el ejemplo de margen. Margen. Yo lo busco en el diccionario, margen. Es un sustantivo ambiguo. Va a aparecer M o F, masculino o femenino. ¿Qué significa? Que puedo usar artículos masculinos o femeninos. Puedo decir el margen del río o la margen del río y está bien. Ahora, fíjate, como es un sustantivo ambiguo, puedo usar todos los artículos. Yo puedo decir el margen, un margen, la margen, una margen. Indistintamente puedo utilizar artículos masculinos o femeninos y va a estar bien, porque margen es un sustantivo ambiguo. Es decir, no es ni femenino ni es masculino. Puedo usar cualquier artículo por igual. Entonces, donde dice género del artículo, aquí, yo voy a poner masculino barra femenino. Puedo usar los dos artículos. Y donde dice género del sustantivo, margen, masculino no es, femenino no es. ¿Qué es margen? Margen es un sustantivo de género ambiguo. Es decir, no es ni masculino ni es femenino, es ambiguo. Está en el medio, no se sabe. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Está bien? ¿Está clarito? Bien, paso al punto número 2. El punto número 2 tiene que ver con el número. Y el número de un sustantivo puede ser singular o plural. No queda otra. Singular si el sustantivo es uno, casa, perro, pelota. Y es plural con L, plural si es más de uno, casas, perros, pelotas. Entonces, lo que yo les pido, yo les doy una serie de sustantivos y les pido que me los pasen al plural.
¿está bien? Es decir, les doy sustantivos que están en número singular y les pido que me lo pasen al número plural. Por ejemplo, toro. ¿Es un sustantivo común? Sí, está en singular. Bueno, pasámelo al número plural, toros. Mosca. ¿Es un sustantivo común? Sí, está en número singular. Sí, pasámelo al plural, moscas. Pero ojo, porque van a tener que leer de la ficha teórica el punto número 3.1 para la formación del plural en los sustantivos. Van a ver cómo algunos sustantivos requieren de algunas reglas especiales para la formación del plural. ¿De acuerdo? No es simplemente agregarle una S. No, van a ver cómo algunos sustantivos en particular, de acuerdo a su terminación, van a formar el plural de una u otra forma. Por ejemplo, imagínense que tengo el sustantivo común sofá. Está en singular. Un sofá. Es uno. Lo quiero pasar al plural. A número plural. ¿Cómo me quedaría el plural? A ver, les doy 3 alternativas. Sofaces, sofáes o sofás. Qué problema, ¿eh? Entonces, tengo un sustantivo común que termina en A acentuada, en A con tilde, porque sofá lleva tilde en la última A. Entonces, hay una regla para la formación del plural. Voy a la ficha teórica. Vengo al punto 3.1, reglas para la formación del plural en los sustantivos. Y me fijo qué pasa cuando un sustantivo termina aquí. Sustantivos terminados en A con tilde, como sofá. ¿Cómo se forma el plural? Agregándole una S. Agregándole nada más que una S. Dice, se agrega la partícula S para formar el plural a todos los sustantivos terminados en A con tilde, como papá, como mamá, como ananá, como sofá o como yarará. Entonces, ¿qué hago aquí? Vuelvo al punto número 2 y digo, el plural de sofá es sofás. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la regla me dice que un sustantivo que termina en A con tilde forma el plural agregándole nada más que la S. Otro ejemplo. Tengo el sustantivo común pez, con Z al final, pez. Está en singular, un pez, el pez. Necesito formar el plural. ¿Cómo formo el plural? ¿Cuál será el plural de pez? Peces. Ah, claro, es peces. Pero peces, ¿es con Z? ¿Es con S? ¿O es con C de casa? Porque pez termina con Z. Entonces, ¿el plural cómo lo escribo? ¿También lo escribo con Z? ¿Peces? No. Voy a la ficha teórica. Voy al punto 3.1. 3.1, regla para la formación del plural en los sustantivos. Y me fijo, ¿qué pasa con los sustantivos que terminan en Z? Como pez, como luz, como maíz, como disfraz. Entonces, ¿qué dice la regla? Que se agrega la partícula ces, con C de casa, para formar el plural a todos los sustantivos que terminan en Z. Por ejemplo, luz, que termina en Z, bueno, el plural será luces. Agregando la partícula ces, con C de cama, y la Z, ¿qué pasa con la Z? Desaparece la Z en el plural. Entonces, cuando yo tengo un sustantivo que termina en Z, como maíz, que termina en Z, o arroz, que termina en Z, al pasarlo al plural, la Z desaparece, se va, y esa Z es reemplazada por la partícula ces, con C de casa. Vuelvo al ejercicio, y entonces yo sé que el plural del sustantivo común pez con Z se va a escribir peces con C de casa. ¿Sí? Entonces, de esta manera terminamos de hacer el punto 2, que tiene que ver claramente con el número de sustantivo. Pasar sustantivos del singular al plural. Pero no dejen de leer las reglas para la formación de los plurales en el punto 3.1 de la ficha teórica. ¿Sí? Un último ejemplo. Imagínense que tengo el sustantivo común 100 pies. El 100 pies, el bichito que camina en los jardines, ¿vieron? Un 100 pies. ¿Cómo será el plural de 100 pies? 100 pies,
Si empieces, qué feo suena. ¿No tendrá plural? Sí, tiene plural. Entonces, digo, este sustantivo termina en S. El problema es que en singular me está terminando como todos los sustantivos en plural. Si empieza, está terminando en S y eso me genera un problema. Voy a la ficha teórica, voy al punto 3.1, reglas para la formación de los plurales en los sustantivos. Y fíjate esto, dice, atención al final. Los sustantivos que en singular terminan en S, como cactus, como cien pies, como arcoíris, como cumpleaños, forman el plural igual, de la misma manera, no cambian. O sea que el plural de cien pies es cien pies. ¿Y cómo me doy cuenta si es más de uno? Ah, porque le cambio el artículo. En vez de decir un cien pies, digo unos cien pies. En vez de decir el cien pies, digo los cien pies. En vez de decir el cactus, digo los cactus. Es decir, el sustantivo queda exactamente igual, pero lo único que cambia es el artículo. Entonces, yo ya sé que todos los sustantivos que en singular terminan en S, como arcoíris, forman el plural de la misma manera. ¿Cuál es el plural de arcoíris? Arcoíris. ¿Cuál es el plural de lunes, que termina en S? Lunes. ¿Cuál es el plural de martes? Martes. Entonces digo el martes, los martes. Y no cambia nada. ¿Por qué? Porque en singular termina en S, así que forma el plural de la misma manera. Lo único que cambia es el artículo. Entonces ahora sí, voy a la última parte y escribo el plural del sustantivo común cien pies, que termina en S, es igual. El plural de cien pies es cien pies. ¿Está bien? Bueno, lo completan. Cualquier duda me escriben por la plataforma, por Classroom. Y por supuesto, me leen el capítulo 1 del Principito de Antoine de Saint-Exupéry en voz alta, clarito, despacio, respetando las comas. Una coma es un silencio cortito y un punto es un silencio más largo. ¿Está bien? Nos estamos viendo en el tutorial de la clase 4. Les dejo un abrazo grande. Chau, chau.